El libro de Jonás, vamos a continuar con esta serie y vamos a aprender hoy la tercera parte, la salvación de Jonás. En tercer lugar, la salvación de Jonás. Y vamos al capítulo 2 de Jonás, versículo 1 al versículo 10. Hagamos una oración. Dios, gracias por estar con nosotros siempre, nunca dejarnos, nunca desampararnos. Has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque tu mano nos sustenta día con día y gracias porque si no fuera por tu mano, Señor, estaríamos desesperados, vacíos y desventurados. Gracias por siempre fortalecernos, guiarnos en tu palabra, a la cual pedimos que hoy nos hables a través del libro de Jonás. Oro por los que nos están viendo en este momento también, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces en el capítulo 2, versículo 1 de Jonás nos dice la palabra de Dios lo siguiente, y dice así, vamos a leer desde el versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vamos entonces a ver la salvación de Jonás del capítulo 2 del capítulo 2, versículo 1 al 10. Vemos la salvación de Jonás y vemos nosotros, ¿verdad?, de una experiencia de rebelión que tuvo Jonás en el capítulo 1, cuando Dios le pide que vaya a predicar a los ninivitas y que predicara el arrepentimiento a Nínive. Jonás huyó, pagó su boleto, se fue lejos, pagó las consecuencias y vimos todo esto en la lección anterior. Jonás ahora experimenta el arrepentimiento y la dedicación a la voluntad de Dios. Dios en su gracia y misericordia le da a Jonás un nuevo comienzo para volver a caminar con él. Y no cabe duda que Jonás esperaba morir en el mar, pero cuando cobra conciencia que estaba dentro de este vientre o de este pez o dentro del estómago de este pez, entiende que Dios le está dando otra oportunidad. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios en la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvados por Dios de muchas otras cosas? Por ejemplo, de accidentes, de robos, de asesinatos, secuestros, terremotos, inundaciones, tsunamis, en fin, accidentes. ¿Cuántas cosas, de verdad? Yo creo que su servidor no estaría aquí compartiéndoles la palabra de Dios si no fuera por la misericordia de Dios. Se los digo con todo mi corazón. Jonás se encuentra en el vientre del pez y dice, Dios me ha dado otra oportunidad. Y si estamos usted y yo ahorita con vida es porque Dios nos está dando otra oportunidad para que nosotros volvamos al camino del Señor, para que nosotros caminemos con el Señor. Y bueno, y a otras personas Dios les ha vuelto también a dar la oportunidad de volver a comenzar. Muchos de nosotros pecamos gravemente en un pasado contra Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados porque Dios nos ha dado la oportunidad de volvernos a levantar. Puedo recordar el Salmo 103 que nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Salmo 103, en el versículo 11, que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bueno,
Ser salvado a través de una crisis es el tema en este pasaje. Salvados en medio, ¿verdad?, de esta crisis o de la crisis que nosotros estamos viviendo, la pandemia, la falta de trabajo, todas las crisis que nosotros podamos vivir, nosotros podemos tener la certeza, la seguridad que Dios nos está salvando en medio de todo esto. Y la previsión y providencia de Dios, por ejemplo, en el capítulo, regresamos a Jonás en el capítulo 1, versículo 17, me llama la atención este versículo que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa palabra preparó es la misma, es la palabra maná, fíjese, maná, y se usa 4 veces en este libro, y es una palabra hebrea, repito, y se usa 4 veces. Por ejemplo, la vemos en Jonás 1:17, el que acabamos de leer. Dios prepara un pez. Lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 6, que nos dice, y preparó maná, Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegó grandemente por la calabacera. También la encontramos en el capítulo 4, versículo 7, Dios preparó un gusano. Vean lo que dice, Dios preparó un gusano. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y luego también dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 8, que Dios preparó un viento. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y bueno, 4 veces se menciona la palabra maná en este libro de Jonás. Y al lograr cada uno de estos milagros, vemos que Dios usa algo que ya existía y conocido por la gente. Usó un pez, usó una calabacera, usó un gusano y usó un viento para calmar o crear una tormenta. Y estos milagros solamente nos demuestran el gran poder de Dios sobre la vida y el mundo de la naturaleza. Dios controla tanto la vida humana, Jonás, no permitió Dios que se muriera, lo traga un pez, como la vida animal, el gran pez y el gran pez y el gusano de la calabacera. La vida vegetal, la calabacera, y sobre la naturaleza, el mar, el viento, el polvo de la tierra. Dios está en completo control del mar, del viento, del polvo, de los animales, de nuestras vidas. Entonces podemos nosotros decir, Dios, gracias porque me cuidas. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque tú sabes qué necesidades tengo yo, y antes de que yo las pida, tú ya las sabías, Señor, pero yo las pido para que tú nos enseñes a que nosotros tenemos que depender todos los días de ti y caminar en ti, y es lo que tú nos quieres, es lo que Dios nos quiere enseñar. Aunque Él las sabe todas las cosas, quiere que se las pidamos para que nosotros digamos, nuestro Padre nos cuida, nuestro Padre nos protege, nuestro Padre Celestial nos provee, nuestro Padre Celestial nos ama, nuestro Padre Celestial nos disciplina, nuestro Padre que está en los cielos tiene control de todas las cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en nuestra vida. Él está al perfecto control de los viajes, de los vuelos, de la carretera, del auto, de todas las cosas. Eso no significa que tengamos una responsabilidad también nosotros de cuidarnos, prepararnos, alimentarnos bien, etcétera. Pero Dios siempre está al perfecto control de todas las cosas. Y dice la Biblia, número 1, Dios prepara un gran pez. Vean lo que dice capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, ¿ok? Entonces, número 1, Dios prepara un gran pez. En el capítulo pasado vimos que tenía preparado este gran pez, ¿no? Y nosotros lo estudiamos en la lección pasada, exactamente junto al barco donde iba a ser arrojado Jonás. Y con mar y con esta tempestad y con estas aguas turbulentas, iba a ser muy difícil que Jonás pudiera sobrevivir, se iba a ahogar inmediatamente, así que Dios guarda a Jonás de que se ahogara en el mar, y vemos nosotros y nos preguntamos cómo es posible, ¿no?, que una persona pueda ser tragada por
ballena. La Biblia no dice ballena, pero nos imaginamos que era una ballena y sobrevivir 3 días y 3 noches. ¿Cómo es posible? Pues la única manera que nosotros lo podemos explicar es todo es posible por el poder de Dios. No existe otra explicación. Porque muchos dicen, ay, ¿cómo crees? ¿Y cómo es posible? Pues sí, para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo es posible que Dios haya abierto el Mar Rojo, por ejemplo? ¿Cómo es posible que Dios derribara las murallas de Jericó o alimentara a su pueblo en el desierto cuando no había pan, cuando no había agua? ¿Cómo es posible que Dios enviara a cuervos a alimentar a Elías? Por favor, hermanos en Cristo, todos los milagros por eso son milagros, porque son imposibles. Son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Así que, ¿cómo pudo resucitar a Jesucristo a los 3 días de entre los muertos, a su hijo, hijo unigénito? Entonces, con el mismo poder que guardó Jonás vivo durante estos 3 días, Dios también ha realizado otros innumerables milagros. ¿Cuántos milagros han pasado en nuestra vida? ¿Por cuántas cosas hemos orado? Nosotros en nuestro chat, ahí en la iglesia, en nuestros grupos, en nuestros Zooms, en todos peticiones de oración, oramos, cáncer, COVID, enfermedades, venéreas, incurables, y Dios sana, Dios levanta, Dios restaura, Dios cura. Es poderosa la mano de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, hermanos, en la fe. Dios es grande. Y aquí vamos al número 2. 3 razones, y vamos a ver las 3 razones por las cuales Dios salvó a Jonás. ¿Por qué Dios salvó a Jonás? Los milagros realizados por Dios van más allá de toda explicación científica, pues si algo pudiera ser probado científicamente, pues ya no sería un milagro, ¿verdad? Entonces los milagros de Dios no pueden ser duplicados ni explicados por las leyes naturales. Si Dios abrió el mar en el pasado, no significa que lo tenga que abrir el día de hoy, tampoco, ¿verdad? Si Dios trajo cuervos, no significa que lo tiene que hacer ahorita, pero recordemos que Dios siempre lo puede hacer. Dios es el Dios que está al control de todas las cosas del universo y de la tierra. Así que vamos a ver las 3 razones por las cuales Dios salva a Jonás. Letra A, para poderle o para darle a Jonás una experiencia del infierno, así como lo escuchas, para darle a Jonás una experiencia del infierno. Dios quería que Jonás experimentara y probara algo muy similar a lo que iba a ser el infierno. Dios usó a este gran pez, a esta ballena, para mantener a Jonás vivo, en el que él mismo experimenta y siente. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol, el Sheol. Cuando Jonás fue arrojado al mar, comenzó inmediatamente a ahogarse. Quizás perdió la conciencia, y como muchas otras víctimas que se empiezan a ahogar en el mar, en una alberca, y cuando cobra la conciencia se encontraba, dice la Biblia, en el estómago mismo de una ballena. Ahora, imaginémonos por un momento estar dentro del estómago de una ballena o de un gran pez, un lugar oscuro, apestoso por todos los jugos gástricos de sus intestinos, de los olores apestosos de pescados muertos, las algas marinas que se enredaban en su alrededor, dejándolo sin movimiento alguno. Imagínense estar dentro del estómago, en la panza de un gran pez durante 3 días y 3 noches. Vaya infierno que estaba viviendo Jonás. Y además del movimiento continuo de la ballena que sacudía a Jonás para arriba y para abajo, y produciéndole quizás unas náuseas horribles. No cabe duda que por esta razón creyó que estaba en el Seol en lugar de la sepultura, estaba ya pagando por sus pecados, ¿no? Pero vemos que Dios le quiere dar una probadita de lo que iban a sufrir los ninivitas sin Cristo, sin Dios, si se condenaban, si no les predicaba el mensaje de arrepentimiento. Segunda razón que yo veo que Dios trata con este Jonás, porque Dios salva a Jonás, es para
que sintiera, letra B, para que sintiera lo que experimentarían los ninivitas sin la salvación. Letra B, para que sintiera Jonás lo que experimentarían los ninivitas sin la salvación. Dios quería también darle a Jonás, a través de esta experiencia, que sintiera el lugar a donde él estaba condenando. Por su desobediencia, Jonás estaba condenando a 120,000 ninivitas. Y al rehusar ir a Nínive, Jonás era el responsable por condenar a estas personas al infierno por el resto de sus vidas. Y yo no quiero pensar, queridos hermanos en la fe, cuántas personas se han perdido por nuestra culpa. Así es. Porque no hemos predicado el Evangelio, porque no hablamos de Cristo, porque no compartimos el plan de Dios para salvación para la humanidad. ¿Cuántos taxistas se nos han ido? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos jardineros? ¿Cuántos meseros? ¿Cuánta gente en la calle? ¿Cuánta gente se nos está yendo todos los días porque nos rehusamos? No necesitamos que Dios se te aparezca y te diga, predícales. No, ya lo dice Mateo 28. Por eso Dios nos habla a través de la Biblia. Hoy me escribió una persona en mi Instagram y me dice, pastor, yo no entiendo por qué hay muchos predicadores que dicen, Dios me habló y Dios me dijo. Le dije, mira, Dios nos habla, y me preguntó, ¿qué Dios nos habla? Le dije, sí, Dios nos habla a través de su palabra. Y ya está escrito y nos dice en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O sea, no necesitamos que Dios se nos aparezca, hermanos, para que nosotros tengamos que predicar. Es una orden, predicar, bautizar y discipular, enseñándoles a que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo 28. Entonces yo no necesito que Dios me diga. Dios ya me lo dijo en su palabra. Dios ya lo tiene bien escrito. Y Dios nos dice que somos embajadores, testigos, somos la luz, somos la sal de la tierra. Entonces, despertemos, hermanos, y démonos cuenta. Y bueno, y como dice Juan, muchas veces, muchos están como dice Juan capítulo 15, en el versículo 22, que dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa, hermanos, no hay excusa. En tercer lugar, o letra C, para demostrarle a Jonás su amor y misericordia. Por esta razón, Dios castiga a Jonás para mostrarle su amor y para mostrarle también la misericordia de Dios. Por esta razón también salva a Jonás. Entonces, Dios llegaría a cualquier límite necesario con tal de salvar las almas de Nínive. Y cuando Dios quiere salvar a alguien, queridos hermanos en la fe, Dios quiere usarnos, Dios quiere usar medios. Hay veces que Dios nos está diciendo, nos está mostrando en su palabra y nos está diciendo que tengamos esta pasión por las almas perdidas, que necesitamos alcanzarlas y Jonás estaba experimentando la disciplina en el amor y la misericordia de Dios para poder salvar estas almas de Nínive, aún al grado de atravesar Jonás por la experiencia del infierno prácticamente, ¿verdad? Casi y de la muerte. Así que estaba él en un lugar terrible, estaba en oscuridad, estaba sufriendo Jonás. En la misericordia de Dios, Dios le permite sufrir. Muchas veces Dios en su misericordia nos permite sufrir, hermanos. Que tengamos dolor, gracias a Dios por el dolor. Si no tuviéramos dolor, no sabríamos que tenemos algo malo, ¿verdad? Pero a veces falta de trabajo, nos enfermamos de COVID, nos enfermamos de gripa, nos enfermamos de cáncer, nos enfermamos de muchas otras cosas. Dios muchas veces lo permite, hermanos. Dios lo permite en su amor, en su misericordia. Él sabe lo que hace. Así que a través de esta experiencia traumatizante, Dios le enseñó a Jonás la profundidad de su amor, no solo para él, sino Dios le está diciendo, yo amo a los ninivitas, por eso Jonás te estoy permitiendo que tú sufras. En último lugar, la letra de dedo, para ilustrarle la muerte y resurrección de Jesucristo.
El ejemplo de Jonás en el vientre 3 días y 3 noches es un ejemplo también. Dios usó esta experiencia para que 500 años después pudiéramos entender que el Señor Jesús bajó al Hades, Sheol en hebreo, Hades en el Nuevo Testamento, y después de su muerte en la cruz del Calvario. Veamos nuestra Biblia en Mateo capítulo 12, en el versículo 39, que nos dice: y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hoy en día hay más de un Jonás. Tú eres un Jonás, yo soy un Jonás. No estemos escondidos, no nos estemos escondiendo. Vayamos y compartamos y prediquemos de Jesucristo a los 4 vientos, en las redes sociales, en tu Instagram, en tu Facebook, en tus chats, en todo lo que tú puedas predicar, dando también a la obra, dar a la obra de Dios, dar a organizaciones cristianas que están predicando, que están enseñando, que están compartiendo la palabra de Dios. Es bueno apoyar estos ministerios, ¿verdad? Apoyar los ministerios en tu ciudad, en la iglesia en la que tú te congregas. Cada uno de nosotros es responsable de que se siga esparciendo, que se siga predicando, que se siga propagando las buenas nuevas, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado entre los muertos. Nos dice en capítulo 2 de los Hechos capítulo 2, en el versículo 27, Hechos 2, 27, y dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que vemos que Jesús bajó al Hades cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió al Hades. Ustedes saben que el Hades está en el centro de la tierra, y antes de que Cristo muriese, todos iban al Hades o se iban al seno de Abraham, como dice Lucas capítulo 16. El seno de Abraham eran todos los creyentes en Dios en el Antiguo Testamento. Había una gran cima entre el seno de Abraham y luego estaba el Hades, había una cima en medio, y esto lo enseña, si no me equivoco, el capítulo 16 de Lucas. El capítulo 16 de Lucas, ahí lo pueden ver. Había una cima entre el Hades, había una cima entre el seno de Abraham, entre el Hades, una cima en medio, y los que se condenaban sin Dios en el mundo se iban al Hades, y los que creían en Dios en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo murió, se iban al seno de Abraham. Entonces, Cristo baja a dar testimonio público en el Hades, ¿verdad? Por eso nos habla en Hechos capítulos 2, 27 y 31, en el Sheol en hebreo, después de su muerte en la cruz del Calvario, dando testimonio, bajando a las partes más bajas de la tierra y llevando cautiva la cautividad, como dice también en el libro de los Efesios. Así que, hermanos en la fe, este es un gran testimonio para nosotros de que no desobedezcamos al Señor, de que prediquemos la palabra de Dios, anunciemos el Evangelio, no nos quedemos callados, hagamos discípulos en todas las naciones y nos involucremos de alguna manera todos nosotros en la predicación de ir o enviar o sostener a las personas que estamos trabajando para predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Que no nos quedemos callados, que no estemos ahogándonos, que no estemos en un vientre de un gran pez, sino que salgamos y seamos obedientes y seamos testimonios, embajadores, luz a las naciones, luz
en medio de las tinieblas. Porque si la sal no sirve para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres, dice la palabra. Y dice la Biblia, tampoco enciendes una luz y la pones debajo de un almud, sino que la pones encima, dice la Biblia, y alumbra a todos los que están en casa. Así dice la Biblia, alumbre y sean vuestras buenas obras dadas a conocer por el Padre que está en los cielos. Así que alumbremos, hermanos, y seamos obedientes al llamado de Dios. La próxima semana estaremos estudiando la oración de Jonás y hemos llegado al fin de nuestro estudio. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en este día. Padre, gracias, Señor, por las lecciones espirituales que tú nos enseñas a través de la vida de Jonás. Gracias, Señor, porque hemos aprendido estas lecciones tan importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú preparas las cosas. Nada está fuera de tu control, nada se sale de tu control, Señor. Tú usas lo que has creado para realizar muchos milagros. Yo no sé cuántos necesitan en este momento un milagro, Dios. Están en cama, están tirados, están en enfermedad. Tú puedes hacer milagros. Oro, Señor. Pido por nuestros hermanos, nuestros congregantes, nuestros hermanos que nos ven, que tú hagas un milagro en su vida, Señor. Y que sean obedientes a ti, Padre Celestial, y que puedan experimentar lo que experimentó Jonás, que muchas veces en tu amor, en tu misericordia, permites que atravesemos pruebas difíciles, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial, para que nos demos cuenta, Señor, de tu amor, de la salvación que necesitamos predicar a toda criatura que están perdidos y están sin ti, Señor. Padre, también cuántos en este momento no te tienen en su corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has recibido a Cristo en tu vida, ahí con tus ojos cerrados, pídele a Dios que entre a tu vida. Cierra tus ojos y haz esta oración. Dile, Dios, te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi Señor, como mi único Salvador. Yo creo que Jesús murió en una cruz, que resucitó a los 3 días de entre los muertos. Yo creo en ti, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, si tú recibiste a Cristo, yo te invito, ¿verdad?, a que compartas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú recibiste a Cristo, te invito para que tú prediques de Cristo, para que leas la palabra de Dios, para que ores todos los días buscando al Señor. Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Si nosotros no leemos la Biblia, no podemos escuchar la voz de Dios. Y si no oramos, no puede Dios escuchar nuestras necesidades. Así que oremos, leamos la palabra de Dios todos los días, compartamos de Jesucristo y te animo a que sigas viendo las grabaciones en este canal para que te sigas alimentando y fortaleciendo espiritualmente. Hay mucho contenido bíblico, mucho, de David, de Cristian, de mi padre Armando, de Estefano, Axel. Hay mucho alimento espiritual en nuestro canal. Le damos gracias a Dios de que estés escuchando la palabra de Dios todos los días y te estés alimentando de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que tengan mucha paz. Muchas gracias.